en Primera de Samuel, capítulo 15. Quiero que lo tenga ahí, acomódese bien en este día maravilloso. Dios bendiga a todos los que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares ahí. La verdad que es una bendición poder saber que en muchos países Dios está glorificando y también nos están viendo. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, y que la palabra sea la que dé la respuesta que ustedes necesitan realmente. Hablamos la palabra de Dios y a veces hay gente que no la entiende, lógicamente, pero pídale al Espíritu Santo que le dé revelación y Él le dará revelación, porque en este lugar, por lo general, nunca dejamos de leer la Biblia para hablar acerca de las cosas que Dios tiene y los misterios maravillosos que hay. Pero es tremendo saber las grandes consecuencias y la gravedad que trae la murmuración, que lleva a la rebelión, y es tremendo eso porque en gran manera afecta la vida de la persona. Cuando las personas murmuran contra otras, y especialmente es más delicado cuando se murmura de una autoridad. Lo triste es que muchas veces no le damos mucha importancia a la murmuración. Y ese ha sido el gran problema en la vida, innegablemente, de muchos que al no entender ese principio, sus vidas se convierten en desastre. Lo sorprendente es que a veces la murmuración tiene derrotado a muchos, y a otros, a causa de ella, están bajo juicios correctivos, que es más grave todavía. Cuando uno se da cuenta de eso, eso es tremendo. Lo triste que yo miraba también es que hasta que no reconozca el pecado la persona de la murmuración, van a seguir bajo juicio correctivo, y en otros casos hasta han perdido la vida por permisión de Dios, como Coré. ¿Se acuerda de Coré? Ya vamos a hablar un poquito de este personaje. Y es tremendo, y de los otros personajes que están ahí, que murmuraron en algún momento contra la autoridad, que en ese caso fue Moisés. Bueno, pero primero definamos qué significa murmuración. Murmuración lleva el significado de hacer una calumnia secreta de alguien o de una autoridad. También la murmuración expresa un disgusto, indignado, insatisfecho, y es un enojo que produce algo malo y algo injusto hacia la persona a la cual se le está murmurando. Lo impresionante es que la murmuración lleva a la rebelión, y la rebelión lleva al juicio y a la destitución, bíblicamente hablando. Es impresionante cuando uno mira este tema, porque es bien delicado, súper delicado. Lo más impresionante que también miraba yo es que la murmuración lleva a la revelación, a la rebelión, perdón, ¿verdad? Y le dije, y al juicio, y hermano querido, a la destitución. Lo grave, o lo más grave que miraba yo también acá de la rebelión, es cuando alguien se levanta contra una autoridad en un grado de deslealtad. La deslealtad bíblicamente lleva el significado, y oiga esto, lleva el significado de fornicación espiritual. Que eso es lo tremendo que miraba yo. Lo tenaz es que fornicar contra tu espíritu es más grave que la fornicación de la carne. Fíjese. O sea, es más, porque una cosa es en el espíritu y otra cosa es en la carne, los pecados de la carne.
Pero aquí en este caso quiero que veamos, porque eso fue lo que Saúl hizo y por eso fue destituido. Mire qué tremendo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 15. Se lo leo yo y póngame atención aquí. Otros lean la palabra. Pero 1 de Samuel 15, 23. Oiga como dice, hablando acerca de la rebelión, la deslealtad hacia una autoridad. Porque la rebelión, dice, es como pecado, oiga, de adivinación. ¿Oyó? Y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, le dijo Samuel a Saúl aquí, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Oyó? La rebelión y la insubordinación que está sucediendo acá es contada como el pecado de un brujo que tiene pacto con el diablo. Mire qué tremendo. Por eso a Saúl le cayó juicio. ¿Por qué? Porque fue desleal con Dios, primeramente, y con Samuel, que era su cobertura, o sea, el que lo cubría. Eso fue lo que pasó. Fue desleal porque no hizo conforme a lo que el Señor estaba diciendo que hiciera y desobedeció ahí. En otras palabras, la deslealtad espiritual es quebrantar un pacto y actuar traicioneramente. Eso es lo que está hablando. Por eso cuando Saúl entró a la, oiga esto, cuando Saúl entró a la rebelión manifestada, se desenfrenó contra David. Qué tremendo, se desenfrenó. Cuando uno lo lee, qué bárbaro, hermano. Aquel hombre que era realmente, David era un tipo fiel en toda la dimensión de la palabra, un respeto impresionante a Saúl, una cosa pero absolutamente, hermano, extraordinaria. Sin embargo, cuando éste entró a la rebelión, empezó a perseguir a Saúl, hermano, queriéndolo hasta matar. Y a mí me impacta eso porque se desenfrenó contra David. Y en la vida uno, como yo he visto gente que se desenfrena con uno impresionantemente, hermano. Y uno dice, qué bárbaro, pero hay que entender que hay espíritus trabajando detrás de ellos. Hay gente que es increíble, hermano. Para aquellos que no entienden un poco de lo espiritual, es increíble porque hay gente que, como Saúl, se enmarañó en ir detrás de David. Y donde iba, hermano, ahí iba y andaba buscando cómo matarlo. Y así hay gente que se desenfrena, hermano, y se manifiesta con un odio. Y lo más tremendo, ¿sabe qué? Que no le has hecho daño. Eso es lo más tremendo. Daño no, al contrario, lo has bendecido, lo has ayudado en la vida. Como David, pues si un tipo era de obediente, realmente era David. Súper obediente, hermano. Incluso le trajo la cabeza de Goliat un día, cuando nadie quería pelear. Era, hermano, un tipo, incluso hasta el final que murió Saúl, lo respetó. Incluso hasta el Señor se lo entregó un día para que lo matara. Y no lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Le cortó un pedazo de manto y le dijo a los guerreros que estaban a la pérdida: no pudiste descuidar a vuestro rey, qué bárbaro. Y aquellos le decían: ¿por qué no lo mataste? Porque él decía: no quedará impune aquel que toque al ungido de Jehová. Y aunque ya el otro estaba frito. Lo que trato de decir es que tremendo es el entender estos principios de la vida espiritual. Y David, lógicamente, hermano, hasta el final lo honró. Y qué honra más tremenda. ¿Sabe que cuando murió Saúl, que lo mataron allá en el monte, ¿verdad? Gilboa creo que era el monte, y murió junto a su hijo ahí? Y uno de los guerreros de Saúl fue
se escapó y se fue, hermano, en carrera a buscar a David. Y llegó donde David y le dijo: David, Saúl ha muerto. Saúl fue asesinado. Y David se le queda viendo enojado todavía, hermano. Y le dice: ¿por qué no te quedaste con tu rey? ¿Por qué no te quedaste a pelear con él y morir con él ahí? Sino que vienes a decirme a mí. Y le dice a uno de sus guerreros: vuela la cabeza a este. Y ahí se la volaron, hermano, por no haberse quedado honrando a su rey. Mire qué tremendo. O sea, cuando uno mira la dimensión de eso, porque Dios dejó escrito todo eso para enseñarnos a nosotros de cómo es este asunto tremendo de la murmuración, de la rebelión y del respeto y de la lealtad que debe de existir en nosotros. Entonces, aquí hay algo tremendo que debemos de extraer. Entonces, cuando Saúl entró a esa rebelión, le pasó eso. ¿Por qué pasó eso? Porque rebelión significa desenfrenarse en contra de, o hacer guerra en contra de alguien encubiertamente o abiertamente. Eso es rebelión. Y así, hermana, gente que abiertamente o encubiertamente se rebela, se desenfrena contra uno. Yo he tenido momentos tremendos con gente atravesada, hermano. Lo tremendo es que los que servimos a Dios debemos de saber que en la viña siempre nos vamos a encontrar contra las murmuraciones y los rebeldes como Coré. Esa es eso es lo que debes de saber cuando sirves al Señor. Que siempre te vas a encontrar con eso porque estás al frente, estás en la vitrina y no lo vas a poder evitar. Pero a mí me impacta Coré y me impacta los 250 principales santos que tenía Moisés. Hombres de renombre, hombres santos, porque la Biblia los registra como santos. Quiere decir hombres que buscaban a Dios, que tenían la voz de Dios. Y ahí me impacta cómo fueron destruidos por Dios, porque en un momento se les chifló el moño. Y mire qué tremendo, vamos a verlo. Número 16. Mire qué bárbaro esto. Esto es digno de leerlo, hermano. Número 16, del 1 al 12, empecemos ahí. Le voy a leer unos cuantos versículos, después en su casa usted lee todo. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y Om, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, oiga, 250 jefes de la congregación, note, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Wow. Mire esto, por favor. 250. Versículo 12 y 13. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab. Pero ellos dijeron: no iremos. Ya, con la rebelión encima. No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel, dicen Egipto, lo consideraban ellos así, para que muramos en el desierto, sino que también quieres enseñorearte sobre nosotros, le dijeron esto. 15 y 16. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, oiga esto, mire la palabra de los siervos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes su ofrenda, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés a Coré: tú y toda tu compañía, presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Versículo 28 al 35. Después lee en su casa usted eso, que es muy tremendo. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado,
para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo, oiga, enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, wow, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Mire qué desafío, hermano. Hay que pararse frente a una gran compañía y decir semejante cosa que nunca ha sucedido. Y sigue: y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos. Oiga esto, por favor. Y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor. Estaban en otro lado aquellos que se creían santos. Y salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Oye, qué tremendo esto, hermano. Esto impacta, porque digo, qué bárbaro el respaldo que el Señor tenía, hermano, con Moisés. Porque Moisés era, y fíjense que Moisés no era, nosotros hablamos bien, Moisés era tartamudo, no podía ni siquiera hablar, y el Señor lo escuchaba a él, y Aarón era su vocero. Es decir, él le decía a Aarón qué es lo que tenía que decir, cuando tenía que decir a todo el pueblo. Pero el Señor lo respaldaba a él. Lo tremendo es que esto significa que murmurar y rebelarse en contra de una autoridad es grave, porque trae grandes consecuencias. Y ahora, allá eran las consecuencias físicas, ahora son espirituales. Es decir, allá se miraba visible, ¿no? Entonces, podemos decir que si alguien no para la murmuración a tiempo, y esta es una advertencia para aquellos que son murmuradores contra los ministerios genuinos. Repito, si alguien no para la murmuración a tiempo, lo puede llevar a la rebelión y luego al castigo, al juicio, a la corrección de parte de Dios. Por eso, hermano, no le cayó juicio de muerte a Aarón y María. ¿Por qué? Porque pararon la murmuración a tiempo y se arrepintieron, y también porque Moisés intercedió por ellos. Porque si Moisés no hubiera intercedido por ellos y no le hubiera dicho al Señor: mira, Señor, perdónales a estos, y yo amo a estos tipos, solo que se les peló los cables un rato. Y ahí, hermano, mire, ahí en Números, vamos a Números, capítulo 12, después lo lee todo en su casa. Pero solo le quiero leer algunos versículos aquí. Números 12, hablando de Aarón y María. Dice: entonces María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, medio morenita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Mire, ya se hincharon, ya les dio puesto, ¿verdad? Moisés. Y este pedacito me gusta. Y el Señor lo oyó. Y el Señor lo estaba oyendo. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque Él está atento y oyendo cada cosa, hermano. Mire, hasta los últimos detalles que murmura el pueblo contra su siervo. A mí me impacta eso. Estos estaban, hermano, murmurando de la mujer que había escogido Moisés.
Lo tremendo es que hay murmuradores como Aarón y María que quieren hasta, mire, hasta decidir con quién el siervo debe de casarse. Hay gente que aquí como Aarón y María dice, ¿y para qué se va a casar con esta? ¿Aquella es mejor o aquella otra? ¿O por qué? Mira, hay gente que quiere decidir hasta eso, hermano. ¿Con quién se quiere casar el ministro? Dice, no, con esa no se casa. ¿Y qué le importa a él? ¿Me entiendes? Con ella no debe de hacerlo. Debe de hacerlo con la otra. Y si te casas con la otra, no debe de hacerlo con la otra. No, debe de hacerlo con la otra. Y así, hermano. Terrible. Esto es lo que pasaba. Lo tremendo es de que, mire que estaban juzgando estos y Dios estaba oyendo. Parecía no grave, ¿no? Porque eran familia. Como que había una oposición. Sin embargo, hermanos, las decisiones que tienen sus siervos deben de ser respetables. Porque a la final, quien los va a juzgar a sus siervos es Dios. Lo tremendo es que esta murmuración trajo juicio para María. Y no un juicio bonito, le trajo lepra. Y tuvieron que apartarla de entre medio del pueblo, porque la lepra es contaminosa. Entonces ahí hay una enseñanza. La enseñanza aquí, esto nos habla espiritualmente, que hay que apartarse de los murmuradores o de los murmuradores, de la murmuración. Porque es increíble, pero hermano, contamina, es como un espíritu inmundo. Que aquel que presta atención a la murmuración, de repente aparece, hermano. Y uno dice, ¿y cómo está mal el hermano? De repente se le chanfleó. Se chanfleó. Y uno dice, ¿qué pasó con el hermano? Un hermano recto, un hermano maravilloso, un hermano extraordinario. Pero no, empezó a oír la murmuración. Y la murmuración entra, hermano, como en las venas, como en la sangre, como una iniquidad inmunda, y hace que las personas de la noche a la mañana tengan otro concepto equivocado. También Aarón se contaminó, pero cuando vio cuánto significaba la murmuración, se arrepintió inmediatamente. Que eso fue lo que lo salvó. Porque se arrepintió inmediatamente. Mire, en Números, vamos a Números ahora, 12:11, dice: entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Oyó eso? Ahí está el pecado de la murmuración. Si usted nota, después de esto, dice la Biblia que Moisés intercedió y Dios no lo mató. Mire, esto nos enseña que la bendición, la bendición que es una cobertura. ¿Por qué? Porque tiene el privilegio por misericordia de anular hasta juicios. Aquí dice, allí en el versículo 13 y 14, dice de ese mismo capítulo 12 de Números, dice así, dice, no permitas, verso 13, y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, a María, ¿no? Te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevará a su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. ¿Oyó? Ahí está el perdón y ahí está la restitución. Es decir, Dios vuelve otra vuelta hermano querido, a tomar a aquel hombre que se arrepintió o aquella mujer que se arrepintió y volver otra vuelta, hermano, a servir al Señor. Entonces, este mensaje de advertencia de parte del Espíritu Santo es para que todos aquellos que murmuran y se rebelan contra los siervos y autoridades pongan mucha atención, porque Dios es el que defiende a sus ministros. Lo tremendo es que el Señor respalda y respeta la decisión de sus siervos y honra su ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el único que juzga a sus ministros. Es que eso hay que entenderlo. Mire, el que se va a encargar de juzgar y justificar
dice la Biblia, a sus ministros es Dios. Porque Él los puso. Y lo que Él pone, Él lo quita. Lo que nosotros ponemos, nosotros podemos quitarlo. Pero lo que Él pone, Él lo quita, Él lo corrige. Y es un vaso, hermano, que va a ser usable o para honra o para deshonra. Como Judas, era un vaso de deshonra, pero estaba siendo usado, pues ya venía predestinado para eso. Por eso, hermano, el Señor le dijo a Aarón en el verso 8, en el último pedacito, le dice el Señor a Aarón: ¿por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no temiste? Wow, qué tremendo. Lo tremendo es que la murmuración es inevitable, aunque el siervo tenga un comportamiento correcto o un comportamiento santo. Téngalo por seguro. Por eso aquellos siervos que se afligen mucho y que, hermanos, lloran, y que a veces, lógicamente, cuando uno entiende este tipo de mensajes, lógicamente cuando empiezan a suceder eso en la vida del ministerio, da mucha tristeza, da mucho dolor, ¿ah? Pero cuando ya uno va entendiendo y va madurando en el ministerio y va teniendo sus años, ¿verdad? Uno ya empieza a comprender que es así. ¿Por qué le digo esto? Porque al santo de los santos, Cristo le pasó. Los religiosos murmuraban, pero mal de Él. ¿Cuánto más con aquellos que somos palos secos, hermano? No van a murmurar contra nosotros. Eso ténganlo por seguro. Por ejemplo, mire lo que murmuraban de Jesús en Juan capítulo 7, versículo 12. Mire lo que murmuraban. Juan 7, 12. Dice: y había mucha murmuración entre la gente acerca de Él, de Jesús. Unos decían: Él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Wow, ¿cuántos no hablan así, hermano? Si no, ese está extraviando a la gente, ese está haciendo que la gente se vaya al mundo, ese, hermano, pues no entienden la palabra, innegablemente. Y es triste oírlos, ¿verdad? Esa gente que es triste oírlos, porque aparte la gente que murmura más es la gente que es más ignorante de la palabra. Eso es lo más triste. Dios mío, este tipo habla sin saber, sin entender, sin oír, sin ponerse en neutro para oír un mensaje. Usted, cuando vaya a oír un mensaje de alguien que no le cae bien, trate usted de oírlo en neutro. Hay predicadores, hermano, en YouTube que son una desgracia también, son una vergüenza. Pero óigalos en neutro. Para que no lo juzgue de una forma, hermano querido, de una forma imparcial. Ya después que lo oiga, entonces diga: no, de plano. Y yo he oído gente que, hermano, incorrecta, innegablemente, ciertos puntos de vista. Y yo digo: este varón está incorrecto, ¿verdad? Pero uno debe de escuchar este tipo de mensajes en neutro, no escuchar solo pedazos, porque a veces si escucha solo pedazos tampoco le va a cuadrar. Entonces ya la gente le digo: mire, antes de que usted golpee a alguien, como decía Pablo a los romanos, ¿por qué me golpeas antes sin haberme escuchado? Porque la ley romana decía que nunca se le puede golpear a alguien si antes no lo escuchan. En cambio a Pablo lo golpeaban y después querían escucharlo, pues ya lo habían paleado todo, hermano. Así hay gente. Entonces, no, yo creo que escuche bien. Mire, escuche bien. Trate de escuchar los mensajes bien y vaya a la Biblia. Si es posible, pare la grabación y reaccione. Y va a ver usted que, mire, le va a cuadrar todo. Ahora, si usted escucha con un espíritu de murmuración, de rebelión, mire, el mensaje, aunque sea bueno, le va a parecer que está atravesado. Porque no lo está escuchando como debe de escucharse un mensaje. Aquí mire, con Cristo era así. Está desviando, extraviando a la gente, perdiendo a la gente. Los legalistas más que todo, ¿eh? Pero esto nos muestra que muy difícil
no estaremos expuestos al espíritu farisaico de la murmuración en esta vida. El predicador va a estar expuesto a eso. Aunque sea un hombre o una mujer que quiere estar haciendo lo correcto, siempre va a haber alguien que va a estar mirando, hermano, porque un espíritu inmundo lo está dirigiendo. Por eso no importa cómo un líder se comporte. El espíritu de la murmuración está al acecho, presto para el que quiera sus servicios. Por eso dijo el Señor estas palabras en Mateo 11. Mire lo que dijo el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 18 al 19. Mire qué tremenda esta porción. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen tiene un demonio. Miren. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Oyó esto? Si usted nota este relato, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si examinamos bien este pasaje, podemos ver que el Señor hacía muchas cosas a la vista de todos. Por eso la gente lo juzgaba, más los fariseos, los legalistas. Pero usted se va a dar cuenta que, hermano, hacía libremente muchas cosas, que a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Pero mire él, es como que hasta le levantaba la copa y le decía: a la salud de ustedes, señores, un vasito de vino. ¿Acaso no dice así, pues? O agarraba con las manos, ni siquiera tenedor usaba, el asado y se lo comía. Qué rico el corderito, el bife de cordero. Y decían, hermano, en una ocasión dijeron, ni se lavan las manos, cochinos. Enojados porque no se lavaban las manos. Y más agarraba el Señor con la mano, hermano. Porque eso es lo que da a entender ahí. Y si le dicen glotón es porque comía bien. Cuando comía asadito, comía bien, hermano. ¿O no? No te van a decir que eres un glotón si apenas agarras un pedacito de pan. ¿Entiende usted eso? Mire qué tremendo aquí. Examínenlo. Entonces vino Juan, que no comía. Dice, este tipo tiene un demonio, ni siquiera come. Mira qué flaco está. Y vino otro que come y dice, mira qué gordo este tipo, no, ni ejercicio hace. O sea, con la gente no se puede quedar bien. Si no comes, ¿por qué no comes? Y si comes, ¿por qué estás comiendo? Si tomas agua, que ¿por qué toma agua este indio? Si tiene que tomar un poquito de vino para que le baje por lo menos el asado. ¿O no? Sí, hermano, así es como la gente piensa. Cada quien es libre de hacer. Si quiere tomar agua, que tome agua. Si quiere tomar, hermano, un poquito de vino para poder sentar su panza, pues que lo haga. Si el Señor aquí lo dice, no son palabras mías o que uno está diciendo, que nada, Señor. Si yo tengo que decirle la verdad a usted, porque eso me mandaron y eso es lo que estoy haciendo como predicador de la palabra, tengo que decirle esto, porque esto no lo estoy diciendo yo, no es algo que yo me inventé, algo que yo saqué, es algo que está escrito. A nuestro mismo Señor le decían eso. ¿Por qué le decían eso? Porque lo hacía. Pero nadie puede juzgarlo, aunque lo juzgaron, pero nadie puede juzgarlo a él delante del Padre. Puede juzgarlo y decir, ese es un borracho. Esto sí, los fariseos, los escribas, los saduceos, los feos y los legalistas sí decían eso. Pero delante de la presencia de Dios, nadie podía decir eso. Entonces, que la gente no se equivoque cuando quizás tú estás, hermano, en un asadito, por ejemplo. Incluso la Biblia dice, fíjese, el rey Asuero dijo
que cada quien tome conforme a su medida. Porque eso sí, yo he leído en la Biblia que dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero no dice que si no se puede. Tomar un poquito de vino para hasta saludable es, hermano. Yo estoy diciendo con referencia a lo que está acá. Y porque hay gente que murmura mucho más allá y juzga a otras personas que, hermano querido, tienen hasta una cultura diferente que la de ellos. Por ejemplo, viene un centroamericano a la Argentina, hermano, el argentino por lo general tiene la costumbre cultural de tomarse un poquito de vino cuando hace un asado. ¿O no? Allá tiene otra cultura. Allá no toman asado, o sea, todos están, hermano, con las tripas que no pueden ni dormir. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Uno tiene que respetar las culturas. Si usted va, por ejemplo, a Escocia, ¿verdad? Y lo invitan a una fiesta, hermano, tremenda, va a tener que usar falda. ¿Cómo se mirará de raro uno con falda? ¿O no? Es la cultura de ellos, y no porque se ponga falda es del otro lado. ¿Entiende usted? O va a la India o a las montañas en donde las mujeres, hermano, es deshonesto que usen brasieres. Pues están descubiertas con sus partes, con sus tetas, digámosle, o como chiches, o como quiera decirle. Están descubiertas y es deshonesto que anden así. Y la que está cubierta, esa es deshonesta, pecadora, porque no se descubre. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Ojalá usted entienda lo que trato de decirle. ¿Ah? O sea, nosotros a veces murmuramos de las personas y nos andamos fijando mucho. Y eso lo aprendí en otras culturas. Yo, por ejemplo, en la cultura estadounidense aprendí yo, ¿verdad? En los lugares más clase media, aprendí yo de que nadie se fija en nadie. Usted puede andar desnudo, sin nada, caminando por la calle y nadie está, ¡wow! ¡Qué terrible este tipo! No. Pasa enfrente tuyo y tú no tienes. El latinoamericano sí, pero el americano por lo general, hay ciudades donde yo he estado y donde he visto esas escenas innegablemente, que la gente ni siquiera se mosquea, platica, compra su chocolate ahí todo pelado, hermano, dañando todas sus partes, y nadie dice nada. Incluso hay una ciudad en donde se va a comprar propiedades a las personas de esa ciudad que no se ponen ropa. Y los que van con ropa se sienten raros porque ellos van, hermano, a hacer sus fiestas, sus cumpleaños. Terrible, no sé si es una cultura o una perversión que ellos ya se inventaron. Me refiero a que nadie juzga. Y uno debe de aprender, ¿verdad?, a vivir su vida para estar en paz. Yo sí, eso lo aprendí muy bien, hermano. La verdad que yo vivo tan en paz que no me importa realmente lo que usted pueda hacer, ¿verdad? Si lógico puedo ayudarle para corregir algo, lo voy a hacer innegablemente. Pero a mí, la verdad, sé que la palabra de Dios lo corrige a uno y uno va corrigiéndose. Y eso es muy importante. Pero note usted aquí con el Señor. Le hablo así porque aquí este pasaje me da la abertura para hablarlo. Lo sorprendente es que según estos versículos, el Señor comía y vivía con una libertad que pareciera que era un gran pecador. Porque así lo demuestra. Mire este otro pasaje, Lucas capítulo 5, para darle un poco más de información. Aunque usted puede adquirir la materia, el estudio de la gracia, que ahí es un estudio impresionante de 21 lecciones que, hermano, le abre los ojos a la verdadera libertad, a la verdadera gracia, porque hay una gracia verdadera y hay una gracia barata.
La gracia barata es la que te lleva al pecado, al libertinaje, a muchas cosas. Pero la gracia verdadera es aquella que te da un equilibrio extraordinario en la vida, una libertad. Y eres libre completamente. No hay cosa más bonita que ser libre, hermano. ¿A qué vino Cristo? A libertarnos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Pero ¿qué verdad me hace libre? Aquella que yo conozco. Y esa gracia te lleva a adorar más, a bendecir más, a entregarte más libremente al Señor y decirle: Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque no eres una persona que aparente, es una persona abierta. Porque así es como Dios quiere que seas abierta como nuestros hijos. ¿Acaso nuestros hijos no son abiertos con nosotros, pues? ¿Ah? Ellos son abiertos. Vos lo podés, hermano, desnudar para limpiar. Lo podés, hermano, intervenir en una situación que le esté doliendo, quizás la colita, que le esté doliendo, quizás sus partes y todo eso. Vas tú, él no siente pena, es libre. Pero si está otro que lo va a mirar, ahí se cubre automáticamente. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Ante Dios somos así. Ante Dios debemos de ser, hermano, yo al menos lo soy, abierto. Decir: Señor, mira, me está pasando esto. Pasa esto, esto y esto y esto. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes, etcétera. Tú eres mi Padre. Entonces con Él yo me abro completamente, en gran manera. Pero miren lo que dice Lucas 5, versículo 29. Dice, mire qué tremendo este versículo. Este es para que le zumbe la cabeza a los legalistas, hermano. Y Leví le ofreció un gran banquete al Señor, mire, en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban ante los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Oyó? Esto nos muestra que los fariseos y los legalistas son los que más murmuran. ¿Ha visto que ni siquiera el mundo murmura tanto como murmuran los de la iglesia, hermano? ¿O no? No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Pareciera que los del mundo fueran más espirituales. Por eso nadie debe, de aparentar un manto de santidad, porque a la final la sabiduría se justifica, dijo el Señor, por sus hechos. Esto quiere decir que todo lo que Cristo hizo fue hecho por la sabiduría de Dios, la cual es Cristo mismo. Ahora, lo sorprendente que yo miraba es que si un murmurador no se arrepiente en la era de la gracia, escuchen que esto es tremendo lo que me hablaba el Señor, hermano. Oiga esto por favor, esto sí tengo que repetirlo. Si un murmurador no se arrepiente en la era de la gracia, le abre la puerta al ángel destructor. ¿Oyó eso usted? Se lo voy a leer. Porque a veces la gente piensa que cuando uno habla, dice: ¿de dónde sacó esas cosas? De la Biblia. ¿Y dónde las puedo sacar? 10:10. Ni murmuréis. Oiga, está hablando de Israel en el antiguo pacto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Oiga, ¿por quién? Por el destructor. ¿Notó? ¿Oyó eso usted? En la era de la gracia también se activa el destructor, como lo fue en el Antiguo Testamento. Mire, el destructor es un ángel especialista que usa a Dios para tratar con los murmuradores, para tratar con su pueblo que murmura. Lo tremendo es que destructor en hebreo, miren lo que significa destructor en hebreo. Significa arruinar. Es decir, que puede arruinarte cualquier cosa que estés haciendo, hermano, por murmurador. Significa estropear. Oiga, estropear quiere decir poner algo en mal estado.
También significa echar a perder. Oiga esto. Mire, hay gente que frecuentemente le salen malas cosas. Dice, ¿por qué a mí me salen malas cosas? ¿Y por qué a este le salen bien? Todas le salen bien. Siempre está bien, como a Pablo. Y yo lo miro que lo han derribado, dice. Y cuando él le pregunto, ¿cómo estás, Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecido. Ay, le da rabia a la gente, hermano. Le da rabia que tú estés bien. Le da rabia que Dios te use, que Dios obre, que Dios te sostenga, que Dios tenga misericordia. Sí. ¿O no? Y esto es lo que hace el destructor. Y a otros le salen mal las cosas, hermano, porque están constantemente murmurando. También destructor significa robar. Te roba las bendiciones. Significa corromper. Corrompe tu mente, tu alma, tus palabras, lo bueno. También destructor significa exterminar y castigo. Wow. Oiga todo lo que se mueve con las personas que murmuran. En otras palabras, o esto quiere decir que Dios utiliza al destructor de distintas formas cuando su pueblo murmura y se rebela. Porque así pasó con Israel. A Israel le pasaba eso, un espíritu insatisfecho espantoso. Pero ¿sabe qué es lo más grave que me daba el Señor en este tema? Es que cuando el espíritu murmurador se apodera de las mentes de las personas, escucha esto por favor, ya no pueden escuchar la voz de Dios. No pueden escuchar la voz de Dios. Aunque esté hablándole, hermano, un siervo, una sierva genuina, no puede escuchar la voz de Dios, porque ya le nubló. Por ejemplo, el mismo David decía estas palabras hablando de Israel y que por eso fueron destruidos. Allá en el Salmo 106, versículo 24 al 26, dice: aborrecieron la tierra deseable, dice David. No creyeron en su palabra cuando el Señor habló por Moisés que les iba a dar Canaán, sino que murmuraron en sus tiendas. Oiga, y no escucharon la voz del Señor. Por tanto les juré abatirlos en el desierto. A la que te abatan es tremendo, hermano. ¿Oyó eso usted? El murmurador es abatido por necio, porque la Biblia dice: y el necio será abatido por Jehová de los ejércitos. Abatido es cuando alguien pierde el ánimo, pierde la fuerza. Cuando está abatido uno pierde eso, pierde el ánimo, pierde la fuerza, hermano. No puede dar más. Está abatido. Por eso ni a Dios puede escuchar cuando alguien está en esa forma, pero sí a las voces negativas, porque está en el terreno de lo negativo. Que eso es lo que le pasaba a Israel. Lo desagradable que yo miraba también es que cuando la gente empieza a oír otras voces, empieza a conjeturar. ¿Vio cuando le dicen algo a usted y usted no sabe realmente la verdad? Y empieza un murmurador a hablar sin saber tampoco la verdad en su totalidad. Y empieza a hablar estupideces. Y empieza la gente a conjeturar. Conjeturar es una opinión o idea que se basa en algo poco seguro. Es decir, estás hablando sin saber que eso no es seguro, que no es la total verdad. Mejor sería bueno que calle, para que de esa manera mejor no vaya a entrar bajo un juicio correctivo de parte de Dios sin saber usted la verdad. Porque cuando uno no sabe verdaderamente bien la verdad, es mejor callarse. Porque uno empieza a conjeturar y decir: será, sí puede ser por esto, puede ser por lo otro, y tal vez nada. En otras palabras, cuando la gente se pone en la carne y empieza a sospechar de todo, eso es conjeturar. El espíritu de la sospecha. Yo tengo sospecha usted. Lo peor es que a veces sus propias
sus propias suposiciones, a eso le llama revelación. Dice, Dios me reveló. ¿Y qué es una suposición, hermano? Lo más desagradable que yo miraba también es que una murmuración puede arrastrar a los amigos, como Aarón fue arrastrado también. Y lo confirma Jeremías, porque a Jeremías le pasó eso, hermano. Jeremías, sufrió bastante eso, dice. Allá en Jeremías capítulo 20, versículo 10, dice, porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes, diciéndole, denunciándole. Por todas partes. Repito mejor de nuevo el versículo para enfocarlo bien. Porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes. Denunciarle. Todos mis amigos de confianza, oiga, esperaron mi caída y dicen, tal vez será persuadido. Oiga, dice, esperando mi caída, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué venganza? Si él les había servido. Hay gente que se está vengando de nada, pero es un espíritu de rebelión que se le metió en contra, hermano. Y como Satanás detesta, odia a los hijos de Dios, y por eso va con todo. Note, esto es muy triste porque sigue sucediendo en nuestros días. Pero Jeremías sigue diciendo estas palabras en el versículo 11. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán, hermano, afrenta perpetua que nunca se olvidará. Es decir, Dios nunca va a olvidar. Tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, Dios va a tomar venganza a favor de ti. Porque Él dice, mía es la venganza. Por eso uno debe de callar. Porque el Señor defiende a sus escogidos. Claro, en muchos es muy difícil esperar. Pero no, todo es cuestión de tiempo. Tranquilo. Aunque se esté mordiendo uno por todos lados. Entonces, el murmurador es una persona insatisfecha. Así dice la carta de Judas. Y yo le voy a leer la Biblia en lenguaje actual porque me gusta en los versículos cómo los expresa. Al menos en este versículo Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Judas 16. Mire cómo dice la Biblia en lenguaje actual. Dice, o leamos las dos primeramente y después le leo esta para que lo enfoquemos mejor. Versículo 16. Estos son murmuradores, dice, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Mire cómo dice la Biblia en lenguaje actual. Esta gente se queja de todo y lo critican todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para poder aprovecharse de ellos. Así se mueve el espíritu murmurador, que luego lo conduce a la rebelión. Pero también dice Santiago 4, me gusta también como dice esa versión, del 11 al 12 dice, para ir terminando, y es para reflexionar. El versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis. Esto es igual, no actúen clandestinamente. No hablen mal, dice Santiago, unos a otros. El que habla clandestinamente de su hermano o lo juzga, dice, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Versículo 12. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez. Y es aquel que puede salvar y condenar. Pero tú, dice, en cambio, ¿quién eres para juzgar y condenar a tu prójimo? ¿Quién eres? Mire cómo dice la palabra. Tú que estás viéndonos,
¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar al líder? ¿Quién eres para juzgar a una autoridad? ¿Quién eres? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya se dio cuenta usted que me está viendo en el mundo entero? Porque tal vez usted puede estar en una condición murmuradora. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? David lo expresa: gusanos. Gusanos. Y un gusano es repugnante. Es mejor que nos humillemos delante de la presencia de Dios y nos volvamos a Él. Eso sería lo mejor que puede hacer. Pero aquí dice bien claro la palabra: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y nosotros somos criados de Jesús. ¿Quién eres tú? Para su Señor puede caer y delante de su Señor puede levantarse también. Imagínense. O sea, yo le hablo así porque es tremendo esto, hermano. Y aparte el Señor le habla advirtiéndole para no destruirlo, sino para que se arrepienta y pueda restituirse de nuevo la bendición para su vida y vuelva otra vuelta a estar bien con Dios. Porque eso es lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar es humillarnos delante de su presencia y decir: de plano, yo, hermano, estoy mal. Y mire, yo, cuando alguien me habla, y le digo porque me han hablado, por lo menos unos 4 que han sido horriblemente, que me han juzgado. Pero yo doy gracias a Dios por esos 4 o 5. Algunos vinieron a la iglesia a hablarme, y si vinieron es porque ellos saben que han transgredido la palabra. Otro que me acaba de hablar hace un mes atrás, otro que horroroso, jamás pensé que me hubiera hablado ese tipo, hermano. Un hermano, mejor dicho, a uno que lo pusimos hasta como pastor, mejor dicho. Y yo alabo a Dios por eso. Y si me está escuchando, pues te doy gracias a Dios porque lo hiciste, varón. Porque no ibas a poder dormir toda tu vida si tú hubieras seguido en esa condición. Y de verdad te lo digo, doy gracias a Dios. Y dimos gracias a Dios con mi esposa porque nos hablaste y nos dijiste tu trayectoria. Yo ni siquiera me acordaba, pero tú tuviste el valor. Y yo en eso, gloria a Dios por eso, porque eso te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión mayor, y va a permitir que el poder de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios se manifieste otra vez en ti. Acuérdate, yo sé que tú me escuchas y es tremendo, y yo alabo a Dios por eso. Porque aunque dañaste mucho en el tiempo, sin embargo Dios te habló en este tiempo para que ahora puedas restaurarte, porque eres un verdadero hijo de Dios, y eso es lo bueno. Yo de verdad me siento feliz y contento. Y si llegas a venir acá, será una enorme bendición para mi vida poderte abrazar y decir: gloria a Dios porque lo hiciste. La verdad que sí, ¿verdad? Pero te lo digo delante del Señor, a otros que han murmurado contra los siervos y contra los ministros genuinos, hablo de los ministros genuinos, tengan cuidado, porque aquí la palabra del Señor es clara y terminante, y Dios realmente está oyendo. Recuerda, el único que juzga a sus ministros es Dios, y el único que lo justifica es Dios. Y la Biblia dice claramente que todo lo que sucede a los ministros, a los que son llamados conforme a su propósito, así es la Biblia, todo aquel que es llamado conforme al propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. No es que seamos perfectos, no es que no cometamos errores o pecados, no, nos alcanza el pecado. También somos hombres imperfectos, pero sí quiero que sepan que todos aquellos verdaderos hijos de Dios genuinos y ministros genuinos quieren hacer siempre lo correcto delante de Dios. No lo perfecto, pues nunca lo serán, pero sí quieren hacer lo correcto delante de Dios. Y al hacer lo correcto delante de Dios, Dios lo respalda. Yo se lo digo porque al más de alguno Dios le va a hablar, que está ahí escuchándome y viéndome. Sé que muchos me escuchan. Y esto es muy importante saberlo delante de la presencia de Dios del cielo, para su bienestar. A mí no me importa que piense lo que estoy diciendo. No, yo estoy diciéndole con todo mi corazón, humildemente, le estoy diciendo: yo no tengo nada contra nadie, porque a nadie le he hecho daño delante del Señor. Entonces usted no puede venir a decir muchas cosas. Tenga cuidado, porque quien justifica a sus ministros es Dios. Y tengan cuidado y digo porque hay mucha gente, incluso ministros, que, hermano, hablan cosas contra otros
ministros que se la van a encontrar con Dios. Yo solamente, como soy un siervo de Dios, quizás pequeño entre muchos, tengo la autoridad de decir, pues conozco un poco la palabra, tengo la autoridad de decirle a usted, ¿verdad? Porque soy un siervo de Dios, tengo la autoridad de decirle a usted que tenga cuidado. Yo solo le estoy advirtiendo, y no sé por qué le estoy diciendo esto, porque he terminado, pero por alguna razón hay alguien detrás del otro lado en algún país que su vida es un desastre internamente. Su vida es un desastre, pero porque ha sido una persona murmuradora y porque no es feliz y está insatisfecha toda su vida en su familia, en su hogar, en su trabajo, y nunca es feliz y satisfecho porque está en ese estado. Arrepiéntase y Dios va a restaurarlo, levantarlo, porque Dios es un Dios que restaura. Y si quiere saber cómo es ese Dios restaurador, ahora mi Señor que le diga que lea Segunda Crónicas 33 del rey Manasés, y se va a impactar de cómo Dios puede restituir, cómo Dios puede perdonar, cómo Dios puede levantar a alguien que ha caído en la basura totalmente, que no es el caso de nosotros. Pero quiero que sepa eso, tenga cuidado nada más. Yo sé que a alguien Dios me ha puesto que me dirija a través de este medio. Bendita sea la misericordia que puedo salir a todo el mundo ahora. Pero hay alguien que Dios me está diciendo en mi corazón allá del otro lado, o algunos que deben de reaccionar y arrepentirse para volver otra vuelta a la comunión con Dios. Arrepiéntase y va a ver que Dios se va a glorificar. Examine bien y tenga cuidado, porque así como tú piensas, dice la Biblia, así como tú piensas, oiga esto, así como tú piensas, eso es lo que tú eres. Así dice la palabra. Entonces yo no sé por qué, por algo Dios lo puso, hermano. Por eso, si usted quiere vivir en paz con Dios, aléjese de la murmuración. ¿Por qué? Porque de lo contrario, mejor dicho, sufrirá las consecuencias graves de la murmuración. Quizás este mensaje es para usted nada más, para usted que está del otro lado, escuchando. Yo se lo digo así, mire, tengo algo interno que me está hablando el Espíritu Santo para que le diga a alguien que está quizás en el otro lado del mundo, otro que está por el otro lado, o el otro que está por el otro lado. Hágalo, porque yo creo que hay que tener valor como Aarón de pedirle perdón a Moisés y decirle que lo salve y que lo libre de aquello que Dios puede venir. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios en este día maravilloso. Oremos y démosle gracias al Señor por esta enseñanza que ha venido del corazón de la Biblia. Y si viene del corazón de la Biblia, viene de parte de Dios para advertirnos y para decirnos que en el nombre de Jesús podemos tener restitución. Mira, Padre, aquellos que están allá, que su vida ha sido siempre así. Y tú quizás no conoces a Jesús y eres una persona que murmura de todo y estás insatisfecha de todo. Pues déjame decirle que ese puede ser el problema. El destructor te está visitando. El destructor está haciendo cosas feas. El destructor te está llevando a la desgracia, que no vivas en victoria. Pues a partir de hoy puedes empezar. Si quieres recibir a Cristo, recíbalo. ¿Y cómo se hace? Mire, haga esta oración. Dígale: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Y usted va a empezar a vivir una vida diferente. Una vida para su familia, para restaurar su vida, para ver su vida más que la vida de otros. Va a empezar a ver y va a decir: ¡ala, Dios mío, de verdad qué diferente me siento! Quizás más dócil, porque va a empezar a vivir para sí. Quizás no ha vivido toda esta vida, no ha podido vivir feliz porque siempre está viviendo por lo que hacen los demás. Pero este día Dios ha permitido que a su siervo le dé este tipo de mensajes para poderle ayudar. Porque ahí es donde uno encuentra felicidad. Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Y si usted se está reconciliando, quizás ahí está reconciliándose porque usted está consciente
¿De qué ha hablado? ¿De alguna autoridad? Pues el Señor lo perdona si se arrepiente. Y el Señor le dice: hijo mío, vuelve. Y va a volver la paz, la felicidad, el descanso. Sus hijos van a descansar, su esposa, su esposo va a descansar. Se va a sentir diferente, porque entonces se va a dedicar, en vez de hablar y perder el tiempo en otras cosas, va a hablar con su esposa de las maravillas, de la felicidad, de lo lindo que es estar casado, de lo lindo que es el amor, de lo lindo que es vivir una vida sana, santa, delante de la presencia de Dios del cielo. Si lo hace, pero téngalo por seguro que la bendición de Dios está a las puertas. Solo ábrala y humíllese, y Dios se ha de glorificar poderosamente. Padre, yo te doy gracias por aquellos que se están convirtiendo por la fe, lo declaro de esa manera, a través de estos mensajes. Glorifícate en sus vidas, oh Dios del cielo. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones, hazlos nuevos. También oro por aquellos, Padre, que están reconciliándose contigo, que han entendido el mensaje que tú les estás hablando, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate y perdónalos por tu misericordia y por tu amor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu amor, no solo con aquellos, sino con nosotros también, que ha sido bueno, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.